Ya, listo, no, tranquilo. Listo, entonces, como les decía, vamos a hablar aquí de compensación. Y aquí voy a introducir tres conceptos muy importantes dentro de la fotografía, tanto fotografía en video y fotografía también fija. Este es un triángulo que es el triángulo de exposición. Este triángulo es como la forma más sencilla de entender cómo funciona la exposición en las cámaras y cómo controlando la exposición podemos generar diferentes efectos en nuestras fotografías o en nuestros videos. El ISO es la sensibilidad del sensor de la cámara frente a la luz. La sensibilidad, digamos, como qué tanta luz puede captar el sensor. Esto solo a nivel de sensor. Entonces, generalmente van de 100 hasta 6000, 10.000, o sea, las cámaras más avanzadas llegan hasta 8000 de ISO y básicamente con esta medida, pues, podemos controlar un poco la sensibilidad de ese sensor. A más sensibilidad, o sea, es decir, si entre más alto sea el valor del ISO, pues más luz va a entrar al sensor. Pero eso nos va a descompensar un poco las otras características, estos otros elementos de exposición. Por eso es que hay un triángulo en el que aquí ustedes pueden ver cómo se puede compensar la exposición dependiendo de qué quiero yo privilegiar. Con el ISO sucede algo, y es que el ISO, como es una sensibilidad del sensor, no tiene que ver con el diafragma ni con el obturador. El ISO suele generar, por ejemplo, molestias como el ruido digital. Eso ahorita les voy a mostrar un ejemplo de ruido digital. Es ese grano que vemos a veces en las fotos o en los videos, que suele ocurrir, por ejemplo, cuando grabamos un video en la noche, cuando tenemos una escena muy oscura, cuando tenemos como lugares con muy poca luz, solemos ver como ese grano, como ese grano que a veces suele ser un poco incómodo para la vista, que puede ser de colores, puede ser así como blanco, porque pues tenemos una limitación muy grande de luz. Las cámaras tienen un ISO nativo que depende de su fabricación. Hay cámaras que tienen un ISO nativo de 200 y hay cámaras que tienen un ISO nativo de 400, hay unas que tienen un ISO nativo de 1200. ¿Qué hace eso? Pues que sea más o más difícil compensar la exposición de una cámara. Si una cámara tiene un ISO nativo de 1600, por ejemplo, pues va a ser una cámara que tiene un sensor con una capacidad muy grande. Es decir, que voy a poder trabajar fácilmente con esa cámara en lugares de poca iluminación o en ocasiones, en circunstancias de poca luz, por ejemplo, en las noches. Ahí valdría la pena entonces buscar una cámara que tenga un ISO bastante grande para que yo no tenga que compensar con las otras, estas otras dos funciones, esa iluminación. El ruido suele aparecer cuando nos salimos del ISO nativo de cada cámara. Como les digo, como cada cámara tiene un ISO nativo, y pues estamos hablando básicamente de cámaras pues fotográficas o reflex. Aquí no estamos hablando necesariamente de teléfonos, porque los teléfonos pues son como un híbrido, ¿no? Como los teléfonos tienen una tecnología que mezcla varias cosas, pues la cámara de los teléfonos también tiene un ISO, pero los sensores son muchísimo más pequeños. Entonces a veces es difícil determinar el ISO nativo de un celular porque pues depende mucho de la fabricación. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo las cámaras de los celulares también se diferencian. A veces uno cree que una cámara de un teléfono es mejor que la otra porque es más costosa, pero eso no necesariamente es así. Los teléfonos tienen distintas construcciones, cada fabricante le da digamos, le da una importancia distinta a cada elemento. Entonces, pues, hay cámaras que tienen un ISO nativo muy grande, pero a lo mejor tienen un lente que no tiene mucha apertura, o tienen un obturador que no me permite, pues, llegar a grandes velocidades. Vamos a pasar a hablar un poco de la obturación. El obturador
es como una cajita. Es una cajita que se abre y se cierra cada vez que yo tomo una fotografía. Esa cajita puede cerrarse a una velocidad muy grande o a una velocidad muy corta. Normalmente se entiende la obturación sobre fracciones de segundo. Como una foto, pues entendemos que una fotografía pues se construye, digamos, ¿no? De una forma relativamente rápida. Antiguamente las primeras cámaras pues tenían velocidades de obturación muchísimo más cortas porque pues tenían que esperar a que entrara la luz por esas cámaras que eran como una caja negra gigante, pues tenían básicamente que tener un obturador que funciona con un espejo y tenían que esperar que esa luz entrara por esa cajita mucho tiempo para que lograra pintar la imagen que yo estaba viendo, ¿no? Con la tecnología y pues con el avance de las cámaras eso ha cambiado muchísimo. Tenemos ahora cámaras de altísima velocidad. Entonces, por ejemplo, tenemos velocidades de un medio, de un cuarto, de un octavo, de un quinceavo. Estos son todas fracciones de un segundo. Tenemos ahora también velocidades que incluso puedo durar 5, 6, 7 segundos esperando que me tome una foto, 10 segundos, porque también tengo velocidades largas de obturación. Y eso vamos a ver ahorita cómo genera efectos, por ejemplo, en la fotografía. Pero a nivel general, entre menor velocidad de obturación yo tenga, es decir, si dejo el obturador abierto más tiempo, voy a tener fotografías más barridas. Eso quiere decir que si yo tengo la cámara en mi mano y tengo una velocidad de obturación muy grande, de un medio, por ejemplo, mi imagen se va a sentir barrida. No voy a tener definición, no voy a tener foco. Entonces, por eso es muy importante que si vamos a utilizar velocidades de obturación de este tipo, la hagamos sobre un trípode, porque así vamos a poder captar, por ejemplo, lo que esté en movimiento de una forma barrida, pero lo que esté quieto de una forma estática. Diferente si tenemos una velocidad de obturación muy alta, que tenemos o sea, esta es la velocidad en la que el cuadro en el que el obturador se abre y se cierra. Es muy rápido, puede captar hasta la velocidad de 1000 momentos dentro de un segundo. Eso quiere decir que puede captar movimientos muy rápidos y los puede dejar estáticos. Es algo casi que invisible para un ojo. Un ojo no puede, los ojos nuestros no pueden llegar a estas velocidades de obturación y por lo mismo a veces se nos dificulta ver ciertos movimientos, ¿no? Movimientos que ocurren en la naturaleza de forma muy rápida. La caída del agua, un carro que pasa a toda velocidad. Ese tipo de cosas nos puede costar mucho verla de forma controlada con nuestros ojos porque nuestros ojos no están acostumbrados a ver en este tipo de velocidades. Este tipo de velocidades se utiliza, por ejemplo, mucho en las fotografías que queremos capturar deportes, que queremos capturar momentos de física, lo que tiene que ver el agua, la luz, ese tipo de cosas. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y también en la fotografía, en video se utiliza para el slow motion. Esos videos que de pronto han visto ustedes en el que se ve el movimiento detallado, se ve todo en cámara lenta, pues se utiliza con este tipo de velocidades. Ahora, si yo tengo una velocidad de este tipo, pues estoy también impidiendo que entre la luz a través del obturador. Eso quiere decir que si yo tengo una obturación muy alta, voy a tener movimientos muy definidos, pero el nivel de luz que está captando mi cámara, pues va a ser muy bajo. Entonces aquí, por ejemplo, lo tengo que compensar con el ISO, por ejemplo, con la sensibilidad, para lograr obtener una exposición correcta. Lo tengo que subir. Y ahora vamos a hablar del diafragma, que básicamente se refiere a la profundidad de campo. Eso que vemos de que un objeto está enfocado en el frente y un objeto se encuentra de pronto más desenfocado en el fondo, o que todo está en foco. Todo este tipo estas fotografías, pues básicamente lo que tiene que ver con foco y con profundidad de campo, se lo debemos al diafragma. El diafragma es una parte del lente que permite que nuestro lente capte más o menos luz. Estas, digamos que el obturador y el ISO son referentes a la cámara, pero el diafragma es referente al lente. Es decir, si tenemos una cámara con un lente intercambiable, pues podemos tener fotografías con mayor o con menor profundidad de campo. Estas medidas de f2.8, f2.1.4 se refiere a la apertura
de ese diafragma, qué tanto se puede abrir mi lente. Si tenemos condiciones, por ejemplo, de muy baja iluminación, y yo utilizo esta apertura, pues voy a tener una mayor posibilidad de captar más luz y no voy a tener que utilizar un ISO tan alto, por ejemplo. Si acá, por ejemplo, tengo una velocidad de obturación, por ejemplo, la mitad, vamos a hablar también más adelante de los fotogramas por segundo, pero se supone que en la fotografía y en el video, la velocidad de obturación debería ser el doble de la cantidad de fotogramas por segundo que yo estoy usando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un video a 30 cuadros por segundo, la velocidad de mi obturador debería estar en 1.60. Esa sería la velocidad en la que yo puedo captar el movimiento de la forma natural como mis ojos la ven. Si yo cambio la velocidad de obturación, voy a empezar a ver los movimientos barridos o los voy a empezar a ver como muy erráticos, como muy detallados, como que se ve demasiado los movimientos, veo casi que el cuadro a cuadro de un movimiento. Entonces, por eso, esa es como la fórmula para exponer ya para la velocidad de obturación en la cámara. Y aquí el diafragma lo que nos va a permitir, igual, esto es entrada, esto se mide en entrada de luz, pero la profundidad de campo, como es referente al lente, pues nos va a permitir que tengamos fondos más desenfocados o menos desenfocados dependiendo de la apertura. Como igual, si yo tengo un diafragma muy cerrado, voy a tener fondos muy enfocados, pero al mismo tiempo voy a tener menos luz. Entonces, ¿cómo lo tengo que compensar? Pues con mayor ISO y con mayor obturación. Cuando estamos haciendo video, lo ideal es no jugar tanto con la velocidad de obturación. Por lo que les digo, en video generalmente queremos ver los movimientos como los vería el ojo humano, como los vemos en la naturaleza, como los vemos en el día a día, porque queremos de pronto retratar la realidad. En las películas generalmente, a menos de que se quiera generar un efecto, por ejemplo, las películas de acción, sí se suele utilizar una velocidad de obturación muy alta, porque vemos como esos movimientos, ¿no? Muy detallados, vemos la cámara errática, vemos como esos detalles de todo lo que está pasando en la escena, entonces queremos ver velocidades altas. Esto nos da como cierta adrenalina visual cuando vemos movimientos de este estilo. Y ya, por ejemplo, si queremos lograr efectos en video como el que les digo, como barridos, como efectos de la luz, pues vamos a utilizar velocidades de obturación más bajas. Pero en la generalidad no deberíamos jugar tanto con la obturación, sino más con estos dos, con el ISO y con el diafragma. El diafragma es el que a mí más me gusta utilizar para exponer. ¿Por qué? Porque es el que básicamente nos permite una entrada de luz sin afectar la imagen, sin afectar la limpieza, por decirlo así, sin afectar el grano que tenga la imagen y sin afectar el movimiento. Aquí solamente estamos afectando un poco la profundidad de campo, pero no estamos afectando estos otros dos fenómenos. Entonces, pues, esa es mi forma favorita de exponer con el diafragma. Ahora, lo que les digo, a veces la limitación puede ser, pues, que tengo un lente que no abre como yo quisiera a este valor, sino que abre a 5.6, a 2.8. Entonces ahí tengo que empezar a compensar mi escena con mayor fuentes de luz o con estos otros dos factores. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que logro en una fotografía con una baja velocidad de obturación, este tipo de imágenes. Este tipo de imagen solo se puede lograr si yo tengo la cámara sobre un trípode y pongo el trípode aquí, pongo la cámara en velocidad de obturación de 1/2, puede ser, y dejo que le oprimo el obturador, oprimo el botón para tomar la foto y dejo que los carros pasen y que la luz entre por el obturador. Eso quiere decir que esta luz que está entrando, como ven, pues dibuja, ¿no? Porque estoy dejando que el obturador reciba toda esta información de luz que está pasando. Entonces, eso hace que yo pueda pintar, por ejemplo, con luz. Este tipo de efectos son muy bonitos y generalmente se utilizan en fotografía estática o en videos para hacer time-lapses. Es un efecto que es muy, muy chévere y se puede lograr a través de una velocidad baja de obturación. Otro ejemplo, por ejemplo, el agua.
el agua siempre está en movimiento, si la vemos en el mar, en una cascada, en un río, pues el agua normalmente está en movimiento. Entonces, este tipo de fenómenos, por ejemplo, esto que es estático, porque es un puente, si tenemos la cámara sobre un trípode, vamos a lograr generar este efecto de movimiento. El cielo, vean que las nubes también que están en movimiento se difumina un poco, porque todo lo que está en movimiento en ese momento durante la fotografía pasa por el obturador y eso hace que mi fotografía adquiera este efecto tan chévere como de movimiento. Eso genera algo muy bonito en la fotografía. Entonces, eso se puede usar. Otro ejemplo de fotografía con obturación baja. Cuando tengo un objeto en muchísimo movimiento y quiero generar esa sensación de velocidad, de que algo está pasando a grandes velocidades, pues ese es un gran recurso para utilizar en ese momento. Lo que les decía, pintar con luz. Este efecto se puede lograr con una linterna, pero necesitamos una velocidad de obturación muy, muy baja, muy baja. Eso quiere decir que básicamente para que yo pueda dibujar todo esto, casi que la foto se tiene que tomar en 1 minuto. Es decir, 60 segundos tengo que dejar el obturador de mi cámara abierto para que logre captar todos estos dibujos que yo puedo hacer. Esto se puede hacer fácilmente con una linterna o con una extensión de luces. Todo este movimiento que yo puedo hacer en ese, no sé, 30 segundos, 60 segundos, pues es lo que el obturador me va a permitir realizar y que pues puede ser muy interesante para esto que hacen de light painting y pues digamos que ahí la creatividad es lo que juega. Y ahora, por ejemplo, vemos velocidades de obturación muy altas. Por ejemplo, este momento es algo que nosotros, ante nuestros ojos, es casi imperceptible. Si tumbamos una fresa sobre un vaso de agua, pues seguramente vemos el momento en el que sale el agua, cayó y se hundió la fresa. O la fresa incluso alcanzó a rebotar y ya está en la superficie. Pero no alcanzamos a ver con detalle estos momentos. Entonces, por ejemplo, esto en fotografía de alimentos, fotografía publicitaria, se utiliza muchísimo porque es muy llamativo para los ojos ver este movimiento. Es algo que en la realidad, en nuestra naturaleza, no podemos ver. Entonces, ahí es donde podemos aprovechar los controles que nos da la cámara para lograr esos efectos. Esto, por ejemplo, tenemos un momento supremamente detallado, ¿no? De esta pelota con el agua, ¿no? Un poco girando, digamos que eso en la normalidad sería muy difícil de ver. Si una pelota está en el aire, en cuestión de fracciones de segundo, vuelve y cae, nunca tenemos la posibilidad en un día normal de ver esto con nuestros ojos. Entonces, para eso es bien importante jugar con los efectos que podemos lograr con la cámara. Ahora vamos a hablar un poquito de la profundidad de campo, de lo que les decía, la apertura del diafragma. Básicamente, la profundidad de campo se refiere a la distancia que hay entre el objeto más cercano a la cámara y el objeto más distante. Cuando yo tengo una apertura muy grande del diafragma, logro tener una profundidad de campo mucho más pequeña, pero eso me permite tener un foco mucho más preciso sobre lo que yo quiero fotografiar y el resto me lo desenfoca. Eso, por ejemplo, para la fotografía de retrato funciona muy bien. Y vemos, por ejemplo, ahora que las cámaras de celulares intentan emular un poco este efecto, ¿no? Con la fotografía del modo retrato, por ejemplo, que ahora tienen los celulares. Ese modo retrato no es como tal una función, o sea, es decir, ese modo retrato lo que trata de emular es un poco esta profundidad de campo, pero lo hace a través de un software, que es el que tiene la cámara, que él imita un poco y que sí logra separar un poco el fondo, el objeto que tenemos del fondo, pero no funciona con un lente como tal. No funciona a través del lente como si lo hace, por ejemplo, una cámara reflex, una cámara con lentes intercambiables, donde vemos que esa función está allí y que esa lo podemos controlar a través del foco del lente. Las cámaras, como les digo, las cámaras de los celulares, los smartphones que ahora traen esa función, emulan, digamos, ese efecto, pero ustedes van a ver que tienen algunos errores porque lo que hace el software es como captar mi objeto y tratar de distorsionar el fondo para que se vea como desenfocado. Pero a veces incluso
el objeto se logra perder dentro de ese desenfoque. Eso sucede porque lo que lo hace es el software. Si lo hiciera el lente como tal, la forma del objeto, como es la distancia, lo que me está midiendo el lente, pues se va a ver mucho más enfocado y no se va a ver perdido y no se va a ver como ese recorte que a veces hace ese efecto de los smartphones. Lo mismo acá. Si yo tengo una apertura si yo quiero una apertura de profundidad muy grande, es decir, que quiero que toda mi fotografía salga enfocada, eso por ejemplo en fotografía de paisaje funciona muy bien, pues la distancia, la apertura del diafragma debería ser muy chiquita. ¿Para qué? Para que no entre tanta luz, para que yo pueda tener más, para que mi cámara no se quede tan ciega, sino que la cámara logre captar mayor cantidad de espacio en la toma, ¿vale? Entonces vamos a ver ahorita un ejemplo de una escena, por ejemplo, una fotografía tipo tabletop, que es una fotografía, pues lo que se utiliza normalmente en publicidad y en stop motion. ¿Qué es esto? Tengo mi cámara, tengo mi fuente de luz, que en este caso es una ventana, y tengo tengo unos elementos distribuidos en un espacio y tengo pues diferentes distancias focales. Es decir, este sería mi objeto más cercano y este sería mi objeto más lejano dentro de la toma. Y aquí tengo que ver qué es importante, qué quiero yo resaltar. Si quiero resaltar entonces este árbol y quiero desenfocar completamente estos renos, o al contrario, quiero enfocar estos renos, pero quiero que esto se vea como un fondo completamente desenfocado. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de esta toma. Aquí veo un fondo completamente distorsionado, veo un fondo, las luces, veo un fondo que no sé qué es, pero todo el objeto está completamente detallado en este primer plano, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una apertura de 2.8. Es una apertura bastante grande, eso quiere decir que está entrando bastante luz a la cámara, y tengo una profundidad de campo pues bastante chiquita, ¿no? La profundidad porque pues no veo mucho que hay allá, no veo si está lejos, si está cerca, no veo realmente qué es, pierdo definición, pero logro un efecto bonito, que por ejemplo, son estas lucecitas desenfocadas, lo que se llama bokeh. Esto es muy bonito porque pues generalmente en fotografía nos gusta ver como esto, ¿no? Nuestros ojos, digamos que hasta cierto punto pueden desenfocar objetos que se encuentran en lugares lejanos. Si ponemos un objeto cerca a nuestros ojos, vamos a ver que inmediatamente el fondo se desenfoca, y si tratamos de ver objetos que están muy lejos, pues nuestros ojos hacen automáticamente el trabajo de dejar que más o menos luz pase para que nosotros podamos ver esos objetos. Digamos que es algo que ya nuestros ojos vienen diseñados para hacer eso, pero las cámaras no. Entonces, por eso siempre es bueno tener claro esto para tener control sobre ese tipo de efectos que podemos lograr en las imágenes. Esta, por ejemplo, es otro ejemplo de cómo esta distancia focal, esta profundidad de campo cambia. Entonces aquí ya, por ejemplo, tenemos una apertura más grande. Vean que, por ejemplo, tenemos, perdón, más pequeña, tenemos la apertura en 22. Eso quiere decir que la entrada de luz es más pequeña, pero vean cómo tengo más detalle, por ejemplo. Vean cómo tengo más detalle sobre este terreno que antes no veía, tengo detalles sobre el fondo también. Entonces, vean, por ejemplo, la diferencia entre la apertura de 2.8 y la de 22. Esto, evidentemente, tiene que estar compensado con las otras dos herramientas que les explicaba, que es el ISO, la sensibilidad de la cámara, y también con el obturador. Si yo no lo compenso, pues cuando yo cambie el valor de esta apertura, pues esta foto va a quedar muy subexpuesta, va a quedar muy oscura, y esta va a quedar muy sobreexpuesta porque voy a estar entrando la luz. Entonces, por eso ese triángulo es muy importante que lo entiendan y sobre todo que lo empiecen a practicar, porque esto realmente uno no lo entiende en la teoría, lo entiende en la práctica. Yo todavía incluso a veces aprendo cosas nuevas sobre el balance y la compensación de la exposición. En mi trabajo, porque pues yo trabajo mucho con video y, todos los días me encuentro con digamos,
escenarios distintos, a veces tengo que hacer fotos en día, a veces tengo que hacer en lugares oscuros, en lugares interiores, con fuentes de luz natural, con fuentes de luz artificial, pero con diferentes calibres, balances. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar, bueno, ¿con qué me juego? ¿Con qué me la juego? Hay veces en el que definitivamente el diafragma no nos da, por más de que yo lo abra y por más de que yo tenga un lente que sea luminoso y me abra 1.8 a 1.4, pues a veces las condiciones de iluminación del lugar no me dan, entonces tengo que empezar a, a, a equilibrarlo con otra fuente, por ejemplo, puede ser el ISO, y puedo decir, uy, pucha, definitivamente el ISO, pues lo voy a estallar, lo voy a forzar de pronto, voy a tener un poco de grano en la imagen, pero me la juego porque yo sé hasta qué punto puedo corregir eso, por ejemplo, en postproducción. Eso es algo que se puede corregir en postproducción hasta cierto punto. Por ejemplo, si yo tengo un ISO muy grande y decidí tomarlo así para que mi fotografía no quede subexpuesta o sobreexpuesta, pues definitivamente tengo que después en postproducción ver cómo elimino el grano. Hay filtros para eliminar el grano, hay filtros, pero esos filtros me afectan toda la imagen. Eso quiere decir, como yo le pongo una tela a toda la imagen, entonces eso quiere decir que si yo pierdo detalle tratando de borrar ese ISO, lo que hace es que me pone una capa de desenfoque y ese desenfoque pues hace que se me desenfoque necesariamente toda la imagen. Entonces pues ahí uno va encontrando como técnicas y balances que pues que le pueden o no funcionar dependiendo también de lo que uno vaya dándole, lo que le vaya dando prioridad en el momento de grabar o de tomar las fotos. Importante, importante siempre que se vea lo que ustedes quieren que se vea. Si yo quiero que mi cuadro se vea todo esto completo, esta escena, pues me la tengo que jugar con lo que sea. Me la tengo que jugar con el ISO, me la tengo que jugar con más luz, tengo que buscar linternas, tengo que buscar, así parezca una escena, pues no sea natural porque tengo fuentes de luz de muchas partes, lo que les decía, una extensión de luces de Navidad, lo que sea, si lo tengo que hacer para que en mi escena se vean todos los elementos que yo quiero que se vean, pues eso va a ser más importante que si yo tengo acá una sombra y que este reno, por ejemplo, de atrás sea un personaje muy relevante en mi escena o este árbol y yo no lo vea porque me faltó luz o porque no logré compensar adecuadamente. Entonces, por eso es bien importante que definan antes de todo qué quieren contar y por qué los elementos que están allí son importantes para su escena. Este es un ejemplo de una fotografía con poca profundidad de campo. Lo que les decía, un poco lo que tiene que ver con lo que ahora vemos en las fotografías de celulares que traen filtros o traen funciones para emular un poco esa poca profundidad de campo y que el fondo se vea más desenfocado y que la persona resalte, ¿no? Al final lo que logra esta poca profundidad de campo en los retratos, pues es que la persona sobresalga, que se vea más su volumen, que se vea un poco más la persona y que de pronto al fondo se vean son colores, ¿no? Acá realmente no sabemos si esto es una calle, un puente, pero se ven colores que compensan muy bien la imagen. Entonces, eso puede ser, este tipo de fotografía funciona muy bien para retratos. Para paisajes tenemos todo lo contrario. En el paisaje yo no quiero, o sea, si este es mi objeto más cercano, pues yo no quiero que se vea solamente esta roca o este punto y el resto se vea desenfocado, porque al final este es todo mi objeto, o sea, yo no tengo un objeto específico en esta fotografía, el objeto es este paisaje. Entonces a mí me interesa que se vean esto, el detalle del agua, el detalle de estas piedras, vean que hasta tengo detalles de luz de la montaña, tengo completamente claro qué está pintando la luz. Si veo las sombras, veo en primer plano esto, veo el agua, veo esta montaña, veo más agua, veo otras montañas, veo incluso en el fondo una montaña que está más lejos, veo información en el cielo, o sea, todo eso lo logro a través de un diafragma mucho más cerrado y de una velocidad de obturación muy alta. ¿Por qué? Porque si yo tuviera esto en una velocidad de obturación muy baja, pues el agua se vería, ¿no? Como distorsionada, como vimos, como un barrido, porque no logré captar el movimiento, ¿no? El momento en el que el agua estaba en esa posición, ¿vale? Entonces, esos son algunos ejemplos. Y el ISO, lo que les decía, el ISO, la sensibilidad del sensor que tiene mi cámara, puede generar esto. Un ISO que está bajito, un ISO que está en 100, 200, hasta 400 en una buena cámara, me genera una imagen limpia. Un ISO que supera los 1000, el 1000 ya me genera imagen
con este tipo de grano, que es lo que les decía, es ruido digital, se llama. Y estas imágenes pues pueden ser un poco incómodas de ver, ¿no? Porque son como, pues como que no me dejan percibir realmente la imagen. Nosotros generalmente nunca vemos esto en nuestra visión cotidiana, entonces ver eso en un video, en una película, pues de pronto nos puede generar como una incomodidad. Ahora, hay incluso personas que les gusta ver un poco de grano en sus películas para darle un efecto un poco, digamos, de cámara antigua o de cámara, pues porque las cámaras antiguamente no tenían ISOs muy amplios, entonces una cámara de video que grababa ni siquiera en formato digital, sino análogo, pues probablemente tenía muchos de esos inconvenientes porque el sensor era muy pobre, era muy ciego, lo que se dice, así como se dice en fotografía. Entonces, por eso es bien importante que ustedes balanceen muy bien y compensen bien la exposición y ojalá traten de utilizar ISOs bajitos para que no aparezcan este tipo de problemas. Esta imagen, como está aquí, es prácticamente incorregible. En este lado de la imagen, este grano es casi que incorregible. Para que yo pudiera desaparecer este grano, tendría que básicamente desenfocar toda la imagen y perdería los detalles que tengo aquí. Entonces, por eso, traten de nunca exagerar, ni con el balance de ISO, ni con el balance en el obturador, porque pueden tener efectos no deseados. Siempre traten de ir por la luz como tal, como las fuentes de luz, y con el diafragma, ¿vale? La apertura o el cierre de diafragma. Eso es bien importante. Ahora vamos a entrar un poco como en consejos que creo yo que pueden utilizar ustedes a la hora de crear atmósferas, a la hora de crear, no sé, cuadros, componer cuadros bonitos en stop motion a través de gobos. ¿Qué son los gobos? Los gobos son filtros o son lo que hablamos de a poco, son casi hasta manualidades, como texturas que se ponen a través de siluetas que impiden que pase la luz o que hacen que la luz pase con una textura. Por ejemplo, un gobo puede ser una persiana. Una persiana, pues tenemos nuestra fuente de luz, que en este caso es el sol, pero podría ser otra. Y si le ponemos una persiana entre nuestra fuente de luz y nuestro objeto, pues esto va a generar una textura, ¿no? Nos va a generar una idea de que es el amanecer, de que está llegando luz y de pronto va a crear una atmósfera muy bonita. Entonces, lo que yo les decía, no necesariamente para que para que yo dé a entender que es de día o que es determinada hora del día, yo tengo que mostrar el sol, no tengo que mostrar la luna, puedo mostrar siluetas proyectadas sobre mi cuadro y eso ya me da la idea de qué está pasando. Si yo veo la luz proyectada sobre estas persianas, sobre este cuadro, sobre estos limones, pues me va a dar a entender que es un amanecer, que son las 7 de la mañana, las 8, por la posición del sol, que nuestro ojo ya está acostumbrado a ella, y también por la silueta que yo le proyecto. Un ejemplo de gobo puede ser una cartulina negra también. Una cartulina negra yo la estoy bloqueando la luz porque quiero dirigir la luz. En el caso, por ejemplo, de estoy trabajando con el sol. El sol es una luz muy difícil de trabajar a veces porque pues nos ilumina todo, ¿no? Entonces, así como puede ser muy potente y muy buena, pues a veces nos puede terminar bloqueando porque queremos solamente dirigir esa luz a un lado específico de la foto o resaltar algo específicamente y, hijo de pucha, no lo logramos porque pues es muy grande. Con cartulinas negras o con un cartón negro podemos dirigir la luz de una manera más inteligente y con más sentido. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el resultado de esta fotografía, cómo se ve con el bloqueo de la luz que hicieron en este caso. Es un cuadro muy bonito, me genera un contraste muy lindo, me puede generar también una emoción, una hora del día, y esto puede ser controlable. Por ejemplo, imagínense esto con una fuente de luz artificial como es una lámpara. Aquí estoy generando un momento, estoy generando una intención. Veo las sombras, veo esto como que es un foco, ¿no? Es una luz spot, es como que le estoy dando un protagonismo distinto a esta escena. Entonces eso también les puede ayudar muchísimo a la hora de componer escenas, imágenes, de transmitir emociones sin necesidad de contarlo a través de un texto, de un diálogo. Esto todo es una imagen, pero ya me está contando algo. Este es otro ejemplo de gobo. Este
es literalmente un icopor, un cartón, lo que sea, cortado con distintas formas. Si yo proyecto la luz a través de esto, me va a generar unas sombras unos halos, unas formas de luz, pues muy directas también que me van a generar otro tipo de sombras, otro tipo de energía, otro tipo de lugar. Entonces, por ejemplo, vean el resultado de esta. Aquí ya me imagino que estoy en otro lugar, le estoy dando otro enfoque distinto a esta escena. Esto ya es como una mañana, esto ya es como un desayuno, ya es otra cosa y esto puede facilitar muchísimo lo que hablamos la vez pasada. No sé, por ejemplo, Lady nos decía que ella quería proyectar como una noche. ¿Qué tal si lo hacemos a través de esto? ¿Qué tal si la luna, no sé, pues esto podría ser de un color azulado, un color más oscuro? Y si lo vemos así proyectado, pues esto ya nos genera una atmósfera de día o puede ser de noche también. Si veo aquí algo proyectado, pues ya me genera una atmósfera y no necesito mostrar la luna, las estrellas, el espacio para dar a entender lo que yo quiero. Esto es muy importante, el lenguaje no explícito en el cine, en la televisión, en la publicidad, en la fotografía, en la animación, es muy importante porque muchas veces no podemos crear escenarios grandes como quisiéramos, ¿no? A veces queremos contar todo y queremos mostrar el espacio, los planetas, queremos mostrar que tenemos un cielo estrellado, pero pues técnicamente a veces es difícil. Con una atmósfera como esta lo podemos crear. Lo mismo, esto ya me genera una mañana, esto no necesito mostrar el sol, no necesito mostrar las montañas para que esto me genere una sensación, un momento, entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta. Hay algo que también es importante resaltar y es que cuando utilizo los gobos, entre más lejos esté la fuente de luz que yo estoy proyectando, que estoy filtrando, pues mi sombra va a ser más difusa. Como ven acá, pues sí tenemos las imágenes, ¿no? Estas sombras y estos filtros de luz como que se ve por allá que hay alguna forma geométrica, pero no se ve muy detallado. Si yo quisiera que esto se vea, yo quisiera ver este círculo completamente definido, si yo quisiera ver estas formas completamente definidas, tendría que acercar la fuente de luz mucho a, 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 a este se llama un cucoloris o un gobo también, pero pues el cucoloris es el que tiene como varias formas así desordenadas. Todo esto se puede hacer en casa, por supuesto. Y entre más lo acerco yo a este objeto, a este que es mi foco, pues voy a tener este tipo de escenas o figuras mucho más marcadas. Vamos a hablar ahora un poco sobre el color. Y el color es algo que yo quería tratar incluso desde la parte de composición, porque el color tiene muchas aristas. El color es, digamos que una de las partes también fundamentales en todo lo relacionado con composición y con fotografía. El color, tanto si es en presencia o en ausencia, tiene que estar pensado. Es decir, una fotografía en blanco y negro no es fotografía en blanco y negro porque sí. La fotografía en blanco y negro es a veces incluso más difícil de pensar que otro tipo de fotografías, porque yo tengo que pensar a veces cómo se ve el color en blanco y negro, porque el color de todas maneras existe en blanco y negro, y realmente no es ni siquiera blanco y negro, es un color que tiene escalas de grises, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve el rojo en blanco y negro? ¿Cómo se ve en escala de grises un rojo, un azul, un amarillo? ¿Cómo puedo generar esa diferenciación y cómo puedo planificar ese color también? Las películas actualmente, por ejemplo, pues antes cuando las cámaras no captaban el color, pues digamos que era una limitante, pero ahora cuando alguien hace una fotografía o cuando hace una película en blanco y negro, pues tiene que pensar, el director de fotografía tiene que pensar cómo se va a ver el color de las cosas que le utilicé en la escenografía o el color de las cosas que están en mi composición, cómo se van a ver en blanco y negro para que realmente generen el efecto que yo quiero y no se vea todo un gris pálido y que no haya profundidad, ¿no? Entonces, por eso lo dejé en este punto, ya que ya hemos pasado tanto por la composición como por la luz, quiero que empecemos a mezclar estos temas. Quiero que empecemos a mezclar un poco cómo se compone, tanto desde la distribución de los elementos y desde la selección de los elementos que quiero fotografiar en su color, tanto el color de la luz que decido proyectar sobre determinados objetos o sobre mi escena. El color tiene digamos, tres aspectos
aspectos básicos sobre la fotografía. Uno es la psicología, la emoción, en segundo lugar, y tercero, la estética. La psicología un poco sobre cómo, qué genero yo, qué sensación genero yo en el espectador, o qué puedo comunicar yo desde el color, ¿no? La emoción también porque los colores nos generan tranquilidad, nos generan pasión, nos generan tristeza. Entonces hay un sinfín, digamos, de colores que yo puedo resaltar en determinada escena si quiero que mi escena tenga un tono más alegre, un tono más triste, un tono más misterioso. Mm, digamos que ahí depende muchísimo de lo que quieran contar narrativamente. Y estético también, pues porque definitivamente es algo que llama la atención, es algo que el ojo está acostumbrado a ver, pero que mezclado de una forma interesante, pues nos puede generar nuevamente algo más dinámico, que haga que nuestra escena, nuestra animación, nuestra fotografía vibre y sobresalga también un poco, ¿no? Porque si tenemos colores muy pálidos, muy planos, pues a lo mejor no vamos a generarlo, no, a lo mejor no vamos a crear lo que queremos. Entonces, un poco pasando ya al tema de psicología del color, esta es la rueda de color. Esta rueda la van a encontrar en todas partes. Básicamente la rueda de cómo se componen los colores primarios y bueno, ya vienen los secundarios, terciarios. Aquí digamos estos son los colores básicos, estos son los colores que existen en la naturaleza y dentro de estos pues existe una gama infinita de otros colores que pues ya como tal se perciben. Pero ¿por qué es importante que estén delimitados en estos? Porque esta rueda cromática nos va a ayudar a compensar colores para mejorar o para diseñar nuestra composición. Digamos, no necesariamente tenemos que seguir una norma, como les he dicho, todo esto es muy libre, bien hecho, bien combinado, cualquiera de ellas puede funcionar. En la generalidad, se dice que los contrarios son complementarios, es decir, que si yo tengo una escena azul y la quiero complementar con un objeto que sobresalga, pues usaría un naranja. Si tengo un morado, pues usaría un amarillo. Si tengo un verde, pues un violeta, un rojo. Estos son colores cálidos dentro de lo que se conoce como temperatura de color. Estos se conocen como colores cálidos. Y aquí empiezan los colores fríos. Digamos que el morado, el violeta, estos son como colores de transición entre los cálidos y entre los fríos. Y el verde también es como entre el verde y el amarillo, son esa transición entre los cálidos y los fríos. Porque estos colores, sencillamente, en la naturaleza, al verlos combinados, pues generan precisamente que sobresalgan. Vamos a ver algunos ejemplos de ello en fotografías. Por ejemplo, tenemos un color azul en el lado derecho, un color cálido del lado izquierdo. Esta es una fotografía bonita que genera como simetría, ¿no? Es bastante interesante por eso, porque la mezcla de color es la mezcla tanto de color y de composición, fíjense cómo organizar los elementos de una forma completamente simétrica. Tenemos, o sea, casi que los mismos marcos en distintos lugares, pero tenemos un contraste de color muy bonito y eso hace que esta fotografía, digamos, sobresalga un poco más la elección de color. Lo que les decía, cuando tenemos un color tan predominante en este caso como el azul, que incluso el fotógrafo decidió pintar la cáscara de la naranja para que fuera azul, porque quería resaltar el interior. Esta fotografía pues ya nos dice mucho, que puede hablar de muchas cosas, puede ser muy publicitaria, puede ser muy llamativa. ¿Por qué? Porque está alterando la naturaleza de la fruta, pero está mostrando de todas maneras un color vibrante, un color que sobresale. Esto, por ejemplo, funciona muchísimo en el stop motion. Ya les voy a mostrar un poco algunos ejemplos que creo que también es importante. Ustedes empiecen a buscar referencias visuales de cómo quieren que se vean sus escenas, cómo quieren que se vean sus cuadros, sus animaciones, para empezar a construir un poco una propuesta estética, ¿no? No dejarla como, no, pues es que yo tengo una pared, tengo una tela, o mi muñequito pues es de plastilina verde porque tengo verde. Ok, si tengo plastilina verde y los voy a hacer en plastilina verde, ¿con qué color lo puedo complementar para que sea bonito, para que se vea estético, para que sobresalga? Entonces, si tengo el fondo verde, pues podría complementarlo con un color rojo, con un color violeta, con un color naranja, por ejemplo.
o incluso con un color frío. Vamos a ver ahorita, por ejemplo, cómo los colores de la misma temperatura, de la misma calidez, se pueden complementar. Vean, por ejemplo, tengo distintos tonos de naranja y es una fotografía muy bella. Y tengo definitivamente un contraste de color muy bonito, lo que les decía. Generalmente decimos que los colores complementarios son y las fotografías deberían complementar con un color contrario, pero pues esta foto funciona perfectamente. Y yo incluso podría complementar esto con varios tonos de naranja. Vean que este pasamanos es como de un tono cobre, las escaleras tienen un tono como más curúa, este también es un tono más claro, este es otro tono como de amarillo, este es un tono de naranja, este es otro tono de naranja, y vean cómo es muy rico, y al mismo tiempo en composición tenemos la línea, que lo que les hablaba en la clase pasada, es muy importante la línea, la dirección, y vean que es una imagen sencilla, pero es muy potente. Esta, por ejemplo, tenemos distintos tonos de rosado. El rosa, por ejemplo, que es un color que despierta amor, ternura. Este color, por ejemplo, se podría complementar con él en distintos tonos. Eso es algo muy bonito y de hecho se utiliza mucho. Ahora la publicidad funciona mucho con estos tonos porque se ha puesto muy de moda. Pero vean que, por ejemplo, el esmalte que tengo de las manos es de un color amarillo. Vean que es un color contrario y cómo resalta de bien, porque me da un pequeño twist. Algo muy puntual, pero genera dirección en la imagen, genera dinamismo, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo empiecen a ver. Vamos a ver ejemplos ya en cuadros cinematográficos de cómo aplica el color y cómo aplica la psicología del color en cuadros cinematográficos. Para eso yo tengo como ejemplo uno de los más grandes representantes, se podría decir, del manejo de la composición a nivel de estético en la cinematografía, que es Wes Anderson. Wes Anderson es un director de cine, supongo que muchos lo conocerán, que todas sus películas y que tiene un sello propio porque sus películas tienen una dirección artística muy enfocada a la estética y por supuesto también a la comunicación. Aquí vemos que predominan los colores rojos, rosas. En la psicología del color decimos que el rojo, por ejemplo, es pasión, amor, agresividad. Entonces, esto nos da un carácter, por ejemplo, cómo yo visto a mi personaje dentro de la escena, le da un carácter ya. Rojo, 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 este es un amarillo, este es un azul, ella es un azul, este es un azul incluso más pálido, casi que sin yo ver la escena, casi sin ver lo que está, entender lo que ellos están hablando, viendo la escena, ¿no? El fondo, el lugar, la composición. Vean, este triángulo, este punto de fuga, sobre quién está centrado el cuadro. Esto, esto es componer. Esto es componer. Todos los elementos del cuadro comunican, todos. No hay nada puesto al azar aquí, nada. Entonces, por eso es bien importante que ustedes piensen en esto antes de tomar sus fotos, antes de salir al campo. Es importante que tengan esto claro, qué quiero contar, con qué elementos voy a contarlo. Esto aquí ya me da una personalidad distinta. El verde, por ejemplo, es un verde, el verde en la psicología habla mucho de la luz, de la naturaleza, la serenidad. El azul habla de tristeza, distancia, frialdad. Entonces, vean, nomás las expresiones de los personajes que visten de azul ya me dan una idea de qué carácter tienen, qué juego juegan, qué rol juegan dentro de esta escena, ¿no? Por el otro lado está el morado, que habla mucho de la espiritualidad, el morado, las flores, habla también del cambio, cuando tenemos una escena morada, cuando tenemos luz morada, hablamos mucho del cambio o a veces de espiritualidad, puede ser varias de esas cosas. El blanco, por ejemplo, habla de pureza, de simpleza, de paz. Cuando tenemos, por ejemplo, un azul casi que como un azul blanquecino, en ella, pues podríamos suponer que su carácter es de ese tipo o queremos que el director quiere que se perciba desde ese tipo. El gris habla del minimalismo, la sencillez, el negro, la elegancia, el poder, el valor. Entonces, todo eso hace que nuestra escena sea más rica. Y todo eso hace que nuestra escena cobre más valor y más significado cuando la vemos ya proyectada como espectador o como directores. Entonces, es para que se vayan motivando también a buscar referentes de directores, de animaciones que vean
se van a dar cuenta que nada está puesto al azar. Esta escena también, por ejemplo, él es muy simétrico. Wes Anderson utiliza casi siempre cuadros simétricos. Todo es simétrico. Y vean que en este caso, por ejemplo, son distintas tonalidades de amarillo y de verde. Es muy cercanos, es decir, si nos devolvemos al cuadro cromático, van a ver que el amarillo y el verde están al lado uno del otro, no son opuestos, pero aún así se complementan. Y aquí tengo visos, por ejemplo, naranjas, rojos. La piel, de todas maneras, es naranja-rojo, está en la misma zona. Y vean cómo contrasta de bonito. Vean que, de todas maneras, genera una imagen bonita, poética, que es chévere de ver. Igual acá. Igual vean, por ejemplo, la diferencia entre estos dos personajes. El carácter, cómo puedo hablar del carácter del uno y del otro a través de su vestuario, de sus colores, cómo hago que el fondo casi que también interactúe en ellos en tema de color. Este tipo de efectos, por ejemplo, se pueden lograr en fotografía, en edición, perdón. Este tipo de looks se pueden lograr, eso no lo tienen que hacer ustedes desde la cámara, pero lo tienen que pensar desde antes de las fotografías. No se hace como que tomen las fotos y después, ay, bueno, vamos a ver qué look le damos para que se vea bonito. Esto todo tiene que estar pensado desde antes. ¿Por qué? Porque si yo pienso de una vez que le voy a dar un tono sepia a la imagen, por ejemplo, le puedo dar un tono amarillento a la imagen, un tono cálido, tengo que pensar que el rosado que voy a usar en la imagen que voy a grabar no puede ser cualquier rosado, tiene que ser un rosado que al pasarlo por el filtro de color se siga viendo rosado y se vea en el tono que yo quiero. El tono del pelo, el tono de la piel es importante, entonces, ¿cómo voy a balancear eso? El tono de amarillo. Si lo voy a poner incluso más amarillo, ¿cómo hago que este color no se me sature demasiado? Tengo que pensar que este amarillo no puede ser cualquier amarillo, tiene que ser un amarillo pensado en cómo en postproducción lo voy a pasar. Entonces, lo que yo debería hacer es tomar esta imagen, o no esta imagen, tomar, por ejemplo, una muestra del vestuario, una muestra del color de las cosas, tomar la foto, pasarle el filtro y ver cómo se ve. Ah, listo, si pasó el filtro y se ve bien, entonces ya sé cuál es el filtro de color que voy a utilizar posteriormente en edición. Y ya puedo tomar las fotos teniendo en cuenta la iluminación, los colores y todo lo que quiero usar allí. ¿Vale? Lo mismo en esta escena. Vean cómo en esta escena él utiliza todo, ahí sí utiliza colores complementarios. Vean cómo utiliza el azul, lo resalta muchísimo, pero lo compensa con un rojo, lo compensa con un verde, lo con un amarillo por acá. Todo esto me estaba hablando del carácter de la escena, de la importancia que tienen estos personajes dentro de la escena y el rol que juegan dentro de la historia. Esto todo comunica, todo. Les aseguro que nada está puesto al azar. Todo comunica, porque todo es mi cuadro, es mi composición. Por eso es que a veces para entender una película o para realmente apreciarla tenemos que verla muchas veces, porque a veces nos quedamos sin información, pues es que pasan muchas cosas, pasan muy rápido. Este cuadro puede pasar en un segundo y yo no me di cuenta de este personaje que estaba allí, pero a lo mejor esto todo está pensado de una forma para que cuente algo. Entonces, es bien importante eso. Algo que deberían definir es la paleta de color. La paleta de color es muy importante. ¿Por qué? Precisamente para que nada quede al azar, para que ustedes tengan un propósito y así también tengan un control estético sobre sus animaciones. La paleta de color les va a permitir generar cuadros más bonitos. Por ejemplo, esta es una compensación perfecta entre un azul, un naranja. Vean que esto es perfectamente pensado. No es gratuito que el color del marco del faro sea igual al de la baranda y el vestido de la niña sea también de un color similar, el pelo, que el cielo sea perfectamente azul, que hayan decidido tomar esta escena a esta hora del día. Todo cuenta y nada es gratuito. Entonces, por eso los invito a que hagan lo mismo con sus proyectos. Son proyectos muy cortos, son secuencias muy rápidas, no tienen mucho tiempo para contar. Entonces, por eso les sugiero que hagan uso de estos elementos para contar más, para que sus historias sean más ricas de ver, para que sus animaciones realmente sobresalgan. Entonces, lo primero que debería hacer uno es establecer una paleta de color para luego decir, ah, listo,
esta paleta de color me funciona y estos son los colores que debería usar a lo largo de toda mi animación. Entonces ya sé que mis personajes van a tener este color, mis fondos van a tener este color. Hay una página que se llama Color Palette Generator, que es gratuita. Acá, o bueno, colors.co, funciona igual. En la que ustedes pueden crear paletas de color. Pueden crear paletas de color como este estilo, por ejemplo, aleatorias, que yo digo, no tengo ni idea qué colores usar, no sé qué colores se vean bien, yo pues tengo alguna idea de la estética, pero no tengo ni idea. Bueno, pues pueden entrar aquí, colors.co, y aquí encuentran paletas gratuitas. Entonces pueden cambiar ustedes los colores, decir, no, este color no me gusta, lo voy a cambiar por otro, y las pueden descargar. Pueden subir imágenes que a ustedes les guste, por ejemplo, cogen la escena de una película que les guste. Entonces dicen, no, es que a mí me encanta esta escena, pero la verdad no tengo ni idea qué juego, qué paleta de color tiene esa escena, o esa foto que me gustó mucho. Pues pueden subir la imagen aquí, de hecho, bueno, toca iniciar sesión, pero ustedes aquí pueden iniciar sesión y subir una imagen de su computador o de su celular y ella automáticamente le saca la paleta de color de su fotografía, de su escena. Vean que aquí ya hay incluso muchas paletas de colores que ya están prediseñadas, que pues ustedes pueden coger y decir, vean, estos colores me parecen bonitos. Les dice el nivel, por ejemplo, el código del color, porque ustedes saben, bueno, no sé, si sepan, el color tiene códigos, porque como existen tantas gamas de azul, de rojo, de naranja, de verde, yo cómo hago para explicarle a alguien que este verde es el mismo verde que yo quiero usar en todos mis fondos? Si yo quiero imprimir, por ejemplo, una cartulina para usarla de fondo de este color, pero ¿cómo hago para encontrar una cartulina de este color? Pues con el código. Este es el código de este color. Este código es irrepetible. Este código ustedes lo pueden poner en cualquier programa de diseño, de fotografía, y les va a dar este color. Entonces, en las papelerías o en las imprentas, cuando ustedes quieran imprimir algo de un color específico, pues les van a pedir el código. Allí va a estar y vean, pues hay infinidad de paletas de color que pueden utilizar, que pueden aprovechar y que les va a dar también una idea estética más clara a sus animaciones. Entonces, bueno, volviendo a eso, voy a seguir presentando aquí. Vamos a hablar ahora de la temperatura de la luz, porque como vemos, los colores juegan un papel importante, pero vimos los colores de repente un poco desde el lado estético, desde el lado del vestuario, del color de los fondos, del color que yo decido utilizar para mis escenas. Vamos a hablar ahora de la luz. La luz también tiene diferentes temperaturas. Seguramente ustedes en sus casas se habrán dado cuenta que hay bombillos, en algunos hay bombillos cálidos, que son tungsteno, hay bombillos fríos, que pueden ser halógenos, que pueden ser fluorescentes, y todo eso me va a cambiar la temperatura de la luz. La temperatura de la luz se mide en grados Kelvin. Entre más alto sea el valor, más fría va a ser la luz, y entre menor, pues más cálida va a ser. Se dice, por ejemplo, que las luces más cálidas, pues son la luz, digamos que generalmente la tungsteno, que se ubica por acá, es una luz que tiene una medida más o menos de 3200 grados. Es una luz que pues es bastante cálida y que se utiliza pues generalmente, digamos que en espacios de casa, pues lo que les digo, esto se encuentra mucho en lugares como cerrados y ese tipo de cosas. La luz la luz halógena fluorescente, o la luz blanca, perdón, suele estar por aquí, entre los 5000 y los 6000 grados Kelvin. Esta luz es blanca. Esta luz suele generar un efecto un poco más natural en la forma como percibimos los objetos que están iluminados con esa luz. La luz blanca refleja los colores también de una forma más natural, porque pues si yo tengo esta luz blanca, la pongo sobre un fondo azul, pues el fondo azul va a quedar azul. Si yo tengo esta luz
cálida, esta luz de 3000, de 2000 grados, y la pongo sobre un fondo verde, perdón, fondo azul, pues me va a dar un color verde, ¿no? Porque se va a terminar mezclando la temperatura de la luz con la temperatura o el color del objeto que yo tengo. Entonces, por eso mi consejo es trabajar con luz blanca. Yo prefiero siempre trabajar con luz blanca porque me parece que los colores son más fieles. Ahora, si uno quiere generar distintos efectos, puede cambiar la temperatura de la luz. Por ejemplo, si yo estoy iluminando a una persona y quiero que la piel se vea un poco más cálida, que el tono sea un poco más vivo, pues usaría una luz cálida, ¿no? Una luz que esté entre los 2000 y los 3000 grados, incluso hasta los 1000 grados. Me puede dar esa sensación de calidez, de que esa luz, de esa piel bonita, de esa piel, ¿sí? Eso puede funcionar. Si yo ilumino una piel con una luz a esta temperatura, 10.000 grados, pues pucha, seguramente va a tener una piel verdosa, una piel pálida, una piel no muy bonita. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta el objetivo de la iluminación. ¿Qué quiero yo contar de mi escena con el color de la iluminación? Ahora vamos a ver un poco unos ejemplos de cómo el color en las escenas pues funciona y nos da también una idea y una apreciación estética, psicológica y emotiva diferente. Por ejemplo, en esta escena de la película Drive, vean cómo juega un rol muy importante la iluminación. Esto es básicamente color, esto es luz, básicamente. Tenemos color, pero el color está dado por la luz. Vean la diferencia entre este fondo, que es un fondo azulado, esto es una noche, definitivamente, esta noche azul, este espacio azul frío, ¿no? Esta luz verdosa, este espacio verde, pero lo tenemos al en contraste con una luz roja. Vean la diferencia, vean este cuadro tan bonito porque tenemos aquí ya la psicología, la emoción nos puede dar a entender muchísimas cosas sobre esta escena, sin siquiera haber abierto la boca del personaje, sin siquiera tener subtítulos, sin siquiera tener información textual, narrativa, del guión, nada, solo visual. Aquí tenemos información visual y ya tenemos mucha información. Tenemos este personaje de forma cálida, tenemos esta luz, ¿no? También que es una luz dura, fíjense, es una luz, veíamos, hablando de la dirección, de la calidad de la luz. Esto es una luz fuerte, es una luz que me plantea muchos contornos. Y acá, en cambio, tengo una luz más clara, tengo una luz como más difusa, pero es una luz fría. A lo mejor lo que nos quiere contar este cuadro es sobre el momento que está pasando, sobre el momento que está ocurriendo en esta escena, ¿no? Situar un personaje que puede estar sintiendo pasión, amor o agresividad en un lugar que aparentemente es tranquilo o que puede ser frío, distante, ¿no? Esto hace que la composición se lleve a otro nivel, que llevemos nuestra profundidad en la composición a otro nivel. Una película, por ejemplo, como Amélie, es una película que maneja mucho el color. Toda la película está en estos tonos. Como se dan cuenta, hasta las luces están en este tono. Vean que el director decidió compensar el tono amarillo con el tono rojo. Son tonos que se encuentran en el mismo lado del círculo cromático, pero es una composición muy bonita. Genera unos contrastes muy bonitos. Nos habla del carácter de ese personaje, del lugar donde vive, de la escena, de lo que está pasando. La expresión del personaje nos dice todo, ¿no? Un poco el rojo nos genera como esa inquietud. El amarillo hace que todo también sobresalga de una forma distinta. Todo eso es bien importante de trabajarlo, ¿no? Bien importante que ustedes lo piensen antes de realizar sus animaciones. Esta película, por ejemplo, Matrix, que el color de la película es verde, la luz es verde, a pesar de que tenemos luces en interior y en exterior, ustedes se van a fijar que en esa película, así sea de día o de noche, toda la luz es verde y todos los personajes se ven verdes, porque el director pensó en que toda la imagen de la película se asociara como a ese mundo caótico, como en ese mundo de los códigos, del internet,
de ese color nos evoca mucho eso, ¿no? La tecnología lo contrasta con el negro, todo es verde, negro, verde, negro, verde, negro. Entonces también habla del poder, del valor. El verde también puede ser, pues, como muchas cosas, ¿no? A veces el verde como emoción puede ser un poco repugnancia o puede ser repulsividad. Se puede situar en muchos escenarios, pero depende de cómo ustedes lo combinen, puede generar un efecto en el espectador, que puede ser muy placentero o puede ser muy incómodo, pero eso es pensar en la fotografía, es ver ustedes a dónde quieren llevar, ¿no? A sus personajes, a sus espectadores. Vamos a hablar ahora un poco vamos a dar algunos ejemplos antes de pasar al siguiente tema, que es la cámara. Vamos a darles algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, en stop motion, algunos artistas que a mí personalmente me gustan mucho, han jugado mucho con todas estas herramientas, tanto la apertura, tanto la iluminación, el color, la composición, ver cómo todo esto juega un papel importante en una sola escena. Entonces, por ejemplo, este personaje a mí me gusta mucho, se llama Kevin Parry. Kevin Parry es un animador de stop motion que ha trabajado con estudios muy grandes. Kevin hace animaciones muy sencillas, muy sencillas. Él hace loops de animación, pero genera composiciones visualmente muy bonitas. Él le encanta trabajar el minimalismo, como vemos, por ejemplo, el color, el gris, el negro, es completamente minimalista y es un loop. No dura ni 2, 3 segundos, pero me está contando una historia, me está contando algo que está pasando. Me está sacando de un movimiento, un momento cotidiano a un momento extra cotidiano. Estoy viendo cómo él se mueve de esa forma, digamos, un poco extra cotidiana sobre un piso. Esto en video realmente, o sea, sería difícil de lograr. Por eso es que el stop motion debería estar orientado a hacer cosas que digamos, sean un poco extra cotidianas, ¿vale? Esta es otra, por ejemplo, otra escena de él que a mí me gusta muchísimo porque es muy sencilla, es muy minimalista, pero vean cómo juega con el color. El contraste de color, básicamente, es lo que me está marcando este movimiento. Esto me está contando algo. No es una historia larga, profunda, con cambios de personaje, no estoy teniendo un desarrollo, pues, íntimo del personaje. Mi personaje es una media, literalmente. ¿Y qué está haciendo? Pues la media está navegando. Pero es una historia, me está contando. Tengo un personaje, una situación. Esto es lo que creo que deberían empezar ustedes a enfocar sus animaciones, porque creo que entre más sencillas lo hagan, más pueden comunicar y más pueden experimentar también con este tipo de cosas. Vean, por ejemplo, este es un timelapse de él, cómo hizo esta animación. Él trabaja, por ejemplo, fuentes de luz directa. Como ven, es una mesa, una cámara y aquí atrás está su fuente de luz, que es directa. Por eso tenemos una sombra pues muy detallada, muy marcada, pero como está la luz cenital, pues casi que no la detallamos, es como un contorno. Y vean, es realmente sencillo, pero le quedó muy bien hecho, porque logró manejar el control de la luz, la temperatura. Eso es bien importante que lo logremos hacer. Tommy Lundberg es otro que hace incluso cosas ya más complicadas, como por ejemplo esto, él mete movimientos de cámara, que era algo de lo que hablábamos un poco en la clase pasada. Si yo quiero mover un objeto y al mismo tiempo quiero mover la cámara, pues tengo que tener en cuenta, ¿no? Que eso es un reto bastante grande. Aquí tengo el movimiento primero de la cámara, cómo me muevo con respecto a este objeto y luego cómo muevo la cámara y el objeto para que las cosas, ¿no? Tenga movimiento en ambos ejes, tanto el movimiento de mi objeto como el movimiento de los fondos. Entonces vean por ejemplo, este fue el making of de cómo él hizo esta animación. Entonces fíjense, la luz es una fuente de luz diferente a la de la cámara, que es bien importante, y vean cómo tiene su estructura perfectamente armada para mover la cámara y mover al mismo tiempo el personaje. Eso era lo que yo decía la vez pasada cuando me refería a mover la cámara y mover el personaje. Se tiene que hacer de esta manera si queremos tener continuidad en los movimientos. Esa es la manera de hacerlo. Tengo que, por un lado, controlar el movimiento de la cámara y por el otro, el del objeto.
Entonces tengo este resultado. Por ejemplo, este es otro en el que tengo un pequeño, ligero movimiento de cámara y tengo movimiento del objeto. Son escenas muy sencillas, pero funcionan muy bien, porque logro controlar, por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí utilizaron luz día. Si yo quiero utilizar luz día para hacer este tipo de secuencias, tengo que ser un maestro en el manejo de la exposición, porque no puedo dejar que la exposición haga que mi escena vibre, como les contaba la vez pasada, con sombras que no quiero que haga que delaten un poco mi animación. Yo quiero que esto se sienta continuo. Y esto se logra a través de la continuidad de la luz. Como estoy utilizando luz día, yo necesito exponer siempre para que mi exposición sea perfecta en todos los fotogramas. Para eso habría que hacer, por ejemplo, un trabajo de histograma. El histograma es un medidor de la luz que tenemos en nuestras cámaras, por ejemplo, en las cámaras que son reflex, por ejemplo, cámaras digitales, que nos muestra exactamente el valor de la entrada de luz. Así yo puedo controlar, por ejemplo, este tipo de escenas en las que la luz no me cambie mucho. Vean que el cielo se movió, el cielo cambió bastante, la luz cambió bastante, pero como logré exponer sobre el cielo todas mis fotografías, pues logré tener una imagen continua. Eso es a lo que me refiero con este tipo de cosas. Esta, por ejemplo, es muy sencilla, pero está muy bien lograda, porque tengo un objeto estático que gira al mismo tiempo que la cámara. Y tengo un objeto, fíjense cómo juega aquí el color, la composición. Estoy trabajando con luz día, pero es bastante fluida la animación y es bastante sencilla. No tienen que contar una historia de 2 horas para comunicar. Esto es bastante interesante. Entonces, es una invitación a que busquen referentes y se inspiren para hacer trabajos que sobresalgan mucho. Entonces, bueno, ya saliéndonos un poquito de eso, bueno, quiero volver un poco acá a tratar un tema que es el balance. Cuando tenemos temperaturas de luz, siempre tenemos que balancearlas. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con una luz cálida y yo no hago un balance de esa luz, todos mis objetos, mi escenografía se va a ver cálida, se va a ver roja, se va a ver amarilla, que seguramente eso les ha pasado en algunos casos. Yo necesito balancear la cámara, eso se llama balance de blancos, que muchas cámaras lo tienen de forma automática, que en la idealidad, el mundo ideal debería ser manual. ¿Por qué? Porque ustedes pueden controlar también cómo esa cámara está balanceando la fuente de luz que ustedes tienen. Entonces, el balance de blancos básicamente cómo se sabe si está bien o si está mal. El balance de blancos es, si yo tengo una luz cálida, un blanco se tiene que seguir viendo blanco. Eso lo hago con una hoja de papel, la pongo enfrente a la cámara y el blanco de esa hoja se debería ver blanco. No se debería ver amarillo ni se debería ver azul. Se debería ver blanco. Así sé que la temperatura y el balance está correctamente hecho. Lo mismo con la luz fluorescente o la luz fría. Estas luces, por ejemplo, tienen a dar tonos muy verdosos en las pieles o verdosos en general sobre las superficies. Entonces es importante, igual que cuando vayan a hacer las tomas, dependiendo de la fuente de luz que tengan, del color que tengan, si es muy verdosa, si es esos bombillos blancos que tenemos a veces en las casas, normalmente esos son fluorescentes, nos van a dar tonalidades verdosas. Entonces hay que equilibrarlo, ese balance de blancos en la cámara, para que mi escena se vea equilibrada, no se vea el amarillo, el blanco se vea amarillo o el blanco se vea verde, fluorescente, porque eso me va a cambiar y me va a distorsionar las imágenes de una forma no muy agradable. Ahora sí, vamos a entrar a hablar de la cámara. Supongo que la mayoría está trabajando en cámaras de smartphone. Sin embargo, como les digo, si algunos están trabajando con cámaras digitales, pues vamos a entrar a revisar en las tutorías cómo están manipulando la cámara para lograr sacarle el mayor provecho, digamos. Yo les voy a recomendar 2 aplicaciones para el uso manual de la cámara. Una es ProCámara para iPhone o para iOS, en el caso de los que estén trabajando en tableta.
y cámara FB5 para Android, también para los que estén trabajando desde un teléfono Android o desde una tableta Android. Siempre, estas dos aplicaciones funcionan básicamente igual, casi que se llaman distintos y son de diferentes fabricantes, pero básicamente es lo mismo en aplicación. Y esto lo que les va a permitir es usar la cámara del celular de forma manual. Porque lo que les decía, es bien importante que ustedes puedan controlar las variables de su cámara. El foco, el ISO, la exposición, que este es el medidor de la exposición, la velocidad de obturación. Entre más control ustedes tengan, esta es, por ejemplo, la velocidad de obturación, esta es, por ejemplo, la apertura del diafragma. Entre más control tengan ustedes, más van a poder generar continuidad a la hora de tomar las fotos. Si las toman en modo automático, la posibilidad de que no les funcione es muy alta. Esta aplicación, o estas dos aplicaciones, por ejemplo, les permite tener una horquilla de exposición automática o manual. Automática es que el software tiene como un sistema de inteligencia artificial, por decirlo así, donde él mismo balancea la escena para que todo lo que está en el cuadro se vea. Nuevamente, si estuviéramos haciendo una fotografía común y corriente, solamente una foto, pues eso funcionaría, porque pues nos ahorra, si es un momento muy rápido, pues sencillamente sacamos el celular, tomamos la foto y ya está. Y la aplicación lo que hace es calcular que los valores de exposición, es decir, que yo tenga información en toda mi fotografía y que sea así. Me evita tener yo que pensar si la fotografía está correctamente expuesta o no lo está. Pero como vamos a hacer stop motion, como vamos a generar continuidad de imágenes, sí tienen que manejar estas fotografías de forma manual. Esta aplicación lo permite, es decir, que ustedes pueden controlar aquí. Si les subo 3 stops, que en este caso serían paraditas, estas paraditas sobre esta línea que puede ser negativa o positiva, que aquí este es mi exposición correcta. Esta es mi exposición ideal, el centro. Si yo lo empiezo a subir, empiezo a sobreexponer o empiezo a subexponer. Como hablamos, eso depende de las condiciones de la luz, de las condiciones de la cámara, de las condiciones de muchas cosas. Entonces, aquí ustedes van a poder elegir. Pero esto lo que hace es que ustedes lo puedan mantener durante todas las fotografías. El histograma en vivo, es esa información que yo les decía. Este histograma es esta curva que yo puedo ver acá. Cuando trabajo con luz día, por ejemplo, yo necesito balancear esta curva para que en todas las fotos sea exactamente igual. Es decir, que no tenga acá una onda que esté muchísimo más alta que las demás, ni tenga esto en plano. Necesito entender los colores, cómo se están comportando, y la luz, cómo se está comportando en términos de onda. Entonces aquí, por ejemplo, me dice que está en el centro, está correctamente expuesta. Y yo lo puedo ver con mis ojos porque sí, tengo lugares donde tengo mucho brillo, pero pues en la generalidad de la foto pues tengo detalles. Entonces puedo hacerlo de forma, digamos, visual. Tiene temporizador, y eso es algo también que creo yo que puede ser útil para ustedes. Pueden utilizar la aplicación con unas manos libres para tomar las fotos de forma inalámbrica, o pueden utilizar un temporizador. Por ejemplo, si yo quiero poner que se tome una foto cada 10 segundos y yo tengo mi movimiento del stop motion controlado perfectamente y yo sé que en los 10 segundos alcanzo a hacer el movimiento de la siguiente escena. Entonces así evito tener que tocar la cámara y tocar la pantalla, porque así la tengan en un trípode, que como saben es fundamental en stop motion. Si la tengo en un trípode, igual el toque de la pantalla puede hacer que la fotografía se mueva. Entonces voy a tener vibraciones al unir las fotografías. Siempre es mejor hacerlo de forma inalámbrica, porque eso me va a permitir que nada se me mueva. Las calidades de las imágenes, que esto vamos a entrar un poquito más en detalle en la siguiente clase, que ya vamos a hablar de edición. Pero te permite capturar imágenes en RAW. Este era el formato que yo les hablaba al principio de la clase, que es un formato en el que yo no tengo como tal una foto, sino que tengo datos. Datos, es decir, que tengo información en píxeles que yo no puedo ver
inmediatamente porque no está codificada, pero que puedo ver en un programa como Photoshop o Lightroom, que los vamos a ver también el módulo de edición. Esos formatos los voy a poder ver ya transformados en Lightroom y en Photoshop. ¿Qué pasa? Que como yo capturo en RAW, si capturo en RAW, claro, voy a tener archivos muy pesados, entonces tendrían que tener un teléfono con muchísima capacidad, porque si no van a tener que borrar imágenes o estar pasando todo el tiempo imágenes al computador. Entonces, bueno, igual no aconsejo por ahora trabajar en ese formato. Es un formato muy pesado para trabajar fotografía publicitaria, porque pues se trabaja en formatos muy grandes. Entonces, si yo quiero imprimir mi foto en una valla de 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros, pues tengo que tener una calidad suficiente, ¿no? Entonces, en fotografía sí se utiliza ese formato RAW para formatos y escalas muy grandes. En video ya también se utiliza el RAW, también cuando quiero hacer, digamos, efectos especiales para cine y necesito una pantalla verde gigante con mucha información. Ahí puedo entonces tener ese formato porque me captura datos, toda la información posible de la escena. Yo recomiendo trabajar en formatos normales de imágenes como JPG o PNG, que comprimen la imagen, pero me dan una buena calidad y me permiten también tener una postproducción decente. Les permite trabajar en varias resoluciones, y eso también es importante, porque las resoluciones, un tema que entraremos más a fondo en la siguiente sesión, es la cantidad de píxeles que yo tengo en mi composición, en mi cuadro. Los smartphones, a partir de casi que de los últimos 3 años, permiten la posibilidad de capturar imágenes en 4K, que es más o menos este tamaño de píxeles, 3264 por 2448 píxeles. Eso nos va a permitir tener también más información, y a la hora de la postproducción pues nos va a facilitar el trabajar con esas imágenes, porque nos va a permitir editarles el color, van a tener mucha información, entonces vamos a poder darles un poco el brillo, el contraste, el color, todo ese tipo de cosas lo vamos a poder trabajar allí. Entonces siempre recomiendo trabajar con, si no es el máximo, sí trabajar con una resolución de imagen muy alta, ojalá en una resolución vertical, es decir, en 16:9, porque hay cámaras que captan todo en cuadrado, y pues cuadrado, como en las pantallas, pues tienen un formato rectangular que se llama 16:9. El cuadrado pues también nos limita un poco, ¿no? Ahora, también es importante que ustedes entiendan y que piensen para dónde va esta animación. Si esta animación va, por ejemplo, para Instagram, pues vean que los ejemplos que le he mostrado, pues estas animaciones son cuadradas. Es casi que tienen incluso un formato vertical, casi que tienen un formato vertical como entre cuadrado y vertical. Entonces, pues podrían ver, no, es que yo quiero que mi animación salga en Instagram, entonces yo la voy a hacer en esa resolución, pues está perfecto. Pero es bien importante, o si la quieren por el contrario subir a YouTube, si la quieren subir a YouTube, pues sí es bien importante que tengan en cuenta en qué formato y en qué proporción van a ver la exportada de esa animación. La siguiente aplicación es Stop Motion Studio. Stop Motion Studio es muy, muy buena aplicación. No sé si algunos de ustedes ya la están usando. Es la aplicación, pues, por excelencia de Stop Motion para celulares. Nos permite tener también todos estos controles manuales de la cámara, pero además nos permite montar la secuencia de imágenes sobre la aplicación. Eso quiere decir que yo acá puedo escoger el formato también el que quiero grabar. Puedo decir si la quiero tomar como un timelapse, si la quiero tomar de forma inalámbrica, si quiero esperar 3 segundos para tomar la siguiente foto. Todo me lo deja calcular. Y puedo ver, tengo varias opciones: editar, borrar, copiar, cortar, si quiero mover las fotos de un lado para el otro, todo desde el celular o desde la tablet. Me llegaba la pregunta de un compañero de que decía que si había aplicaciones que me permitieran hacer esto. Pues esta es la que yo recomiendo por excelencia, Stop Motion Studio, porque me permite montar secuencias de una vez y verlas animadas. Es decir, si yo acá le doy clic a este play,
voy a ver esa secuencia de animación ya cómo se está viendo, cómo está quedando. Y no tengo que esperar hasta pasar las fotos al computador, montar la secuencia y decir, uff, fue pucha, la embarré. Tengo que volver a montar todo mi set o tengo que volver a montar mi cámara. Y si ya se movió la cámara, toca repetir toda la secuencia. Entonces, por eso esto es lo chévere, que me deja controlar la animación antes de yo tener que sacar las fotos una por una. Esto es lo que ustedes deberían hacer en su planeación de la animación, guías. Esta aplicación también les permite hacer guías, pero esto ustedes lo deberían tener así no es en la aplicación, así de hecho en un papel. Esto es lo que tenían que tener. Lo que yo les decía a su compañera la clase pasada, cuando yo me decía es que no sé cómo controlar el movimiento de la cámara y el movimiento de la pantera o el movimiento mío al mismo tiempo. Esta es la manera. Tienen que pintar primero cómo va a ser ese movimiento. El conejito aparece acá primero. Luego se mueve 1 centímetro, aparece acá. Luego se mueve todo esto, porque yo tengo, en mi movimiento va a ser muy rápido. Entonces yo decido que se mueve acá y va a ser más rápido. No tiene que ser exactamente lo mismo. Ahí depende de la calidad del movimiento, ¿no? ¿Qué quiero yo? Que se mueva más rápido, que se mueva más lento, que llegue aquí en una mayor velocidad o en una menor velocidad. Pero todo esto tiene que estar bien delimitado. Esto es importante. Sin esto, básicamente no pueden salir a tomar fotos porque les va a costar mucho y les va a tocar hacer los reprocesos de tomar esas fotografías nuevamente. Esta aplicación además tiene una funcionalidad que es muy útil en stop motion que se llama Onion Skin o papel cebolla, que es básicamente ustedes toman una foto y ella les pone esta foto con una transparencia menor en la siguiente toma para que ustedes vean el movimiento. Vean cómo se veía antes de moverse y cómo se ve ahora. O vean si se movió 1 centímetro, bueno, cuánto se tiene que mover en el siguiente, para que yo tenga un cálculo exacto de cómo voy pintando ese movimiento. Esto es muy importante y realmente recomiendo mucho esta aplicación, sobre todo por esta funcionalidad. Esto les va a permitir entender el movimiento y hacerlo de una forma más fluida, de forma más sencilla, ¿vale? Acá entonces pues pueden ver cómo se ve una secuencia de imágenes tomada con esta aplicación de stop motion. Y aquí voy a introducir el ejercicio que necesito que suban al Drive para la siguiente sesión. Las siguientes 2 sesiones vamos a tener tutorías con lo que ustedes ya han avanzado, pero específicamente necesito que esos guiones que ustedes ya tienen y esas secuencias que ya han pensado, hagan este ejercicio. Necesito que empiecen a discriminar los movimientos de lo que va a pasar en esa escena. Vamos a trabajar sobre una escena de 10 segundos. 10 segundos de animación, no más. Si lo hacemos estrictamente con las fotos que debería tener un stop motion, nos da más o menos 150 fotos. 150 fotos, pero necesito que se vean muy fluidas, manejando composición, luz, todo lo que ya vimos en conceptos de fotografía. Y además, me gustaría ver esto, que se entienda esta discriminación de los movimientos, cómo yo compongo los movimientos de cada escena. Entonces vamos a coger de cada guión una escena de 10 segundos y vamos a hacer el ejercicio de tomar estas fotografías y subirlas al Drive. Si quieren las pueden montar para que, lo que les digo, esta aplicación se las permite montar para que ustedes vean la animación y la puedan exportar como animación. Si no, pueden subir las fotos solitas y en la próxima sesión vamos a revisar con esas fotos qué pasa, cómo les fue con esas fotos, qué dudas surgen, qué dudas tienen, que necesitan de pronto de apoyo, ya aplicando todas estas cosas que vimos y así pues aclarar y empezar a trabajar sobre su propia experiencia, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, quisiera ya abrir el espacio como de que ustedes participen y me cuenten pues que ven, que si tienen alguna duda, si en estos días han podido trabajar en algo y, y, y me cuenten, bueno, pues qué experiencias o qué dudas tienen al respecto.
Perdón, aquí estaba viendo que me preguntaban por los nombres de los referentes. Sí, si quieren se los envío en un correo, y la presentación también, si la necesitan, para que recuerden. No había visto estos mensajes en el chat, qué pena. Pero sí, con muchísimo gusto les puedo mandar los links de los referentes para que los consulten. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Está todo claro con respecto al ejercicio de la otra semana? Sí, yo quería hacer una pregunta. Eh, Muchas gracias. Sí, es muy útil la información que nos está compartiendo. Quería consultarle sobre, tengo curiosidad, por ejemplo, con el fondo verde, con de pronto poder quizás, no sé, poner una cartulina verde y a partir de ahí construir el fondo de las escenas. No sé qué tan difícil puede llegar a ser, pues sí, partiendo de que uno va, o por ejemplo en mi caso, voy a partir de utilizar un celular. Digamos que el fondo verde, o el fondo, la pantalla verde, el chroma key, como se conoce en el mundo, digamos, ya del cine y eso, tiene un problema, o tiene varios. Digamos que es una solución muy eficiente ante, digamos, una dificultad que puede ser generar un árbol, un fondo, que puede ser generar, no sé, de pronto yo quiero generar un fondo que no puedo generar manualmente porque es muy difícil. De repente quiero situar a mi personaje de una forma, no sé, volando, quiero hacer algún efecto visual como tal de la escena. Digamos que se puede hacer, pero es un reto muy grande. Les voy a compartir nuevamente la pantalla para que vean cómo es importante tener el fondo verde. ¿Qué pasa? Para lograr que mi sujeto, que mi objeto se separe completamente del fondo, necesito una iluminación muy buena. No más para esta escena, vean, por ejemplo, cuántas luces necesito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luces para separar correctamente el personaje de mi fondo, porque necesito, por un lado, iluminar el fondo para que se vea completamente parejo, es decir, esta cartulina verde no puede tener lugares más claros, lugares más oscuros, se tiene que ver completamente pareja. El verde tiene que ser uno solo. Y por el otro lado necesito iluminar a mi personaje para poderlo separar después en postproducción del fondo. Vean, por ejemplo, esto. O sea, necesito mucha iluminación, muchas fuentes de luz muy parecidas. Además, no puede ser que yo ilumine una parte de la cartulina con una linterna y otra con un bombillo y otra con una extensión de luces o con un flash. Tiene que ser la misma, o sea, necesito 4, 5, 6 luces iguales para iluminar solamente la cartulina y otras luces para iluminar a mi personaje. Se puede, pero por eso les digo, es un reto porque si no, después en postproducción el software no me va a entender que yo quiero separar este fondo de este personaje. Es muy importante también tener en cuenta el color. Si yo tengo una cartulina verde o azul, que también se utiliza mucho, no puedo tener nada azul o verde dentro de mi escena, de mi personaje. No puede tener nada en su ropa de color azul o verde, no puede tener nada de ese color, o si no, no lo voy a poder separar después en postproducción. No puede estar cerca del fondo, es decir, si yo quiero tener realmente una correcta unos efectos correctamente aplicados a mi croma, necesito separarlo muchísimo. Vean, por ejemplo, la distancia que hay entre este personaje y el fondo. Son casi 3 metros que necesito separarlo para que no me vaya a influir la luz, para que no me vaya a influir la luz. Audífonos, para que yo no tenga influencia del color verde sobre mi objeto ni de la luz que estoy proyectando, pues necesito separarlo muchísimo. Entonces, por eso digo, se puede y podemos ver en postproducción cómo se haría, digamos, esa aplicación
Pero antes de hacerlo necesitaríamos tomar unas fotos de este estilo, que estén muy bien iluminadas y que logre tener el espacio para separar el objeto de mi fondo. No sé si es claro hasta ahí. Hola, profe. Profe, yo tengo una preguntita. En ese caso, si, digamos, pues en mi caso yo voy a hacer el personaje, va a ser animado y pues un árbol y otro objeto. Y lo demás va a ser igual, con fondo verde y montado en edición. Entonces los demás objetos también deben llevar iluminación propia para separar los fondos, según lo que usted me está diciendo, pues sí. ¿Me repites la pregunta? No entendí bien. Claro, mi escena tiene bueno dicho, el personaje principal se debe iluminar según lo que nos acaba de decir, ¿no? Con una luz, aparte de la que va a ir en el fondo, ¿sí? Ujú. Pero los demás objetos que van a ir en la zona, que son dos objetos más, también deben llevar luz propia. ¿Pero van a salir al mismo tiempo en Sí, la van a escena? interactuar. El personaje va a interactuar con ese árbol y lo otro es una roca gigante. Entonces también va a interactuar con la roca gigante. Entonces, pues primero Correcto. va a salir el árbol, luego va a salir la piedra con el personaje. Pues. En ese caso, con más veras necesitas una iluminación mucho más compleja. Les voy a mostrar un ejemplo de chroma key, por ejemplo, donde, por ejemplo, tenemos varios objetos y claro, todos los objetos necesitan una iluminación porque los necesito separar del fondo y necesito tener mucho espacio entre, entre el fondo y entre los objetos. Ya les muestro aquí un ejemplo, si lo encuentro, de cómo tengo que iluminar un set. Por eso les Profe, digo, si lo hacen, lo tienen que hacer de una forma, pues lo que les digo, con mucha luz. No puedo tener la misma luz para mi fondo que para mi personaje, o si no, el croma no va a funcionar. No va a funcionar. Espérense, a ver, un profe, momento. y la luz tiene que ser blanca, ¿sí? Porque si llega a ser amarilla, con el croma puede tender a cambiar la tonalidad. O- Eso depende mucho del balance de blancos, lo que les decía. La cámara puede balancear la luz amarilla para que el color verde se vea verde. Pero pues, generalmente se recomienda trabajar con luz blanca porque pues sí, me va a dar pues como un tono de verde más eh, como, sí, real, pues, por decirlo de alguna manera. Pero sí, bueno, no encuentro el ejemplo aquí específicamente, pero para este tipo de escenas donde hay muchos objetos, bueno, acá encontré creo que un ejemplo de cómo tengo que iluminar ese set. Por ejemplo, este efecto pues se utiliza muchísimo en efectos especiales, entonces vean por ejemplo cómo aquí tengo que iluminar a mis personajes, todos de una forma para que separarlos del fondo y para poder, ¿no? Iluminar y poder reemplazar mi fondo por otro. Aquí hay un ejemplo de cómo también lo hacen. En los detrás de cámaras de las películas, de las películas de acción y eso, pueden encontrar muchos ejemplos de iluminación de croma, pero es una técnica bastante difícil, o sea, realmente si lo van a hacer es un reto bien grande, como les digo, necesitan mucha luz, necesitan conocer muy bien, determinar muy bien los espacios que van a hacer, determinar muy bien los fondos. ¿Por qué? Vean, tienen que iluminar por un lado el fondo, tienen que iluminar por otro lado los personajes. Digamos que esto, por ejemplo, tenemos es un fondo por allá perdido, pero esto tiene toda una luz diferente, todo tiene una luz distinta, porque si no, se nos va a confundir con el fondo. Todo esto tiene que ser pensado así.
Y el fondo tiene que ser pensado antes de tomar las fotos. Es decir, yo ya tengo que tener mi fondo diseñado antes de tomar las fotos. ¿Por qué? Porque necesito hacer pruebas, porque necesito ver cómo se va a ver ese fondo cuando yo lo pegue con las imágenes. Y de pronto también entender un poquito, vean por ejemplo el tamaño de un set para un chroma key, es muy grande, necesita muchísima luz y necesita muchísima separación para que salga bien. Por ejemplo, lo que les decía, la luz juega un papel fundamental y, y más allá de eso, o sea, todo, yo necesito tener, miren el tono del azul, miren comparado con ellos tienen una separación, tienen un tono diferente que no se mezcla porque en postproducción va a ser muy difícil cambiar, digamos, ese tono si no está bien pensado. Y los fondos tienen que estar diseñados de forma tal que yo sepa, por ejemplo, que si mi fondo es un fondo que tiene una luz cálida, pues en el croma también voy a usar una luz cálida sobre mi personaje para que combinen, ¿no? Para que después haga match y yo vea que realmente, o sea, por ejemplo acá, mi fondo yo defino que es este mundo destruido, que hay fuego, que hay luz cálida, pues yo a ellos los tengo que iluminar también con una luz cálida, que se vea que pertenecen al mismo espacio, ¿ya? Para que yo lo crea, para que mi ojo visualmente entienda eso, yo tengo que ver esa relación de color, esa relación de luz, o si no el ojo lo va a percibir como un error, como que no combinan esos personajes dentro de esta escena. Fíjate, por ejemplo, acá el detrás de cámaras, tenemos esta es la escena que resultó como esta luz es cálida, tengo estos objetos iluminados de un tono distinto al croma. El croma está iluminado con luz blanca para que me dé un tono verde parejo y esta con una luz cálida para que sobresalga y para que me pueda generar ese efecto. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Otra dudita, yo veo que en el croma ponen puntos blancos. Eso, ¿cuál es esa función? La función de esos puntos es hacer un tracking, es poder hacer un tracking del movimiento. ¿Por qué? Como ustedes saben, en esas películas normalmente pues, se mueve la cámara y movimientos de cámara porque son películas de acción. No queremos ver un plano estático cuando hay una guerra, una destrucción, cuando hay una batalla. La cámara se tiene que estar moviendo. Y para yo captar ese movimiento del fondo que voy a reemplazar, pues necesito esos puntos, porque esos puntos después yo en computador los reemplazo por un fondo y lo puedo traquear a esos puntos, y lo puedo pegar, por decirlo así, a esos puntos. Entonces, si tengo un cielo, pues el cielo se va a mover con esos puntos de guía y no me va a quedar un cielo estático y una imagen en movimiento, porque eso sería terrible, no correspondería con el movimiento de la escena. Ok, entiendo, profe, muchas gracias. Vale, ¿alguna otra duda, pregunta? Con respecto al ejercicio, ¿está todo claro? Sí, sí, se entendió. Vale, listo, pues nada, entonces pues yo iría cerrando ya este bloque, si no hay más comentarios, si no hay más dudas, si todo queda claro. Lo que les digo, hagan este ejercicio con mucha conciencia, trabajen muchísimo la planeación, o sea, me gustaría ver incluso si me pueden subir al Drive de pronto imágenes de cómo planearon, por ejemplo, las fotografías, de, por ejemplo, cómo hicieron esa descomposición del movimiento, que era lo que hablábamos ahorita de descomponer el movimiento. ¿Cuánto me demoro yo en llegar de un lugar al otro para que ese movimiento sea fluido, o sea rápido, o sea lento? ¿Cuántas fotografías tomo allí para que eso se vea? Y, por ejemplo, un storyboard también es importante, un storyboard. Como vamos a hacer una secuencia de 10 segundos, me gustaría ver si tienen storyboard, que también me lo suban para ver ese storyboard, cómo concibieron esa escena en términos de planos, en términos de narrativa visual, pero también, lo que les digo, me gustaría ver cómo descomponen ese movimiento para ver si en las fotos
se logra ese movimiento marcado que tenemos y también se logra a través de la continuidad de la luz, que les digo, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué otras dudas hay por acá? Bueno, como les dije, en el correo les voy a mandar las referencias, la presentación también, por si quieren repasar algo con respecto a eso. También pues tienen mi WhatsApp ahí por si tienen dudas con respecto al ejercicio, cuando tengan que subir las fotos o lo que sea. En internet, en YouTube, hay muchos tutoriales sobre la aplicación que les conté, sobre el storyboard, Stop Motion Studio, perdón. Hay muchos ejercicios, entonces creo que allí pueden encontrar pues de pronto una manera un poco más práctica de explorar la aplicación. O sea, creo que es más fácil ya con el celular cada uno intentando tomar las fotos, de pronto que puedan surgir dudas o alguna cosa. Entonces, pues creo que si de todas maneras surge algún tema durante la toma de estos ejercicios, pues también me pueden contactar y preguntar lo que necesiten. Gracias, Camilo. Vale, perfecto. Entonces ya, pues si no hay más comentarios o dudas, pues creo que cerraríamos esta sesión. Natalia, creo que les pasa la lista con los grupos que van a pasar, en qué orden, y vamos trabajando sobre esas tutorías en las próximas sesiones. Pues nada, gracias a ustedes como por la atención, espero que todo haya quedado claro, que todo haya, pues que haya sido lo más claro posible. Como les decía, el tema de la fotografía es más de práctica para mí, o sea, si bien les quería aportar una información teórica en estas dos primeras sesiones, creo que es más importante aún que ustedes empiecen a practicar desde sus casas, tomando las fotografías, porque ahí van a surgir dudas, retos, estoy seguro que va a pasar. Los que estén pensando en un trabajo de postproducción bien elaborado, como lo que hablábamos del croma, tengan mucho cuidado, no se fíen de que solamente por poner una cartulina verde o azul en el fondo ya van a poder hacer el trabajo perfectamente. Requiere o sea, es bastante trabajo. No quiere decir que no se logre, por supuesto que se logra, porque de hecho es una técnica que se utiliza muchísimo, pero requiere muchísima planeación. Entonces, si lo hacen, tienen que ser más juiciosos en la planeación. En la planeación porque tienen que probar los fondos, probar las luces, probar que haya contraste suficiente entre la luz del fondo y entre los personajes. Entonces, para que lo tengan bien en cuenta. Y ya, eso sería todo por esta sesión. ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Nada. Camilo, muchas gracias. No, Entonces, ustedes. ahorita al grupo les envío cómo quedaron los subgrupos, ¿vale? Para que se vayan preparando. Súper. Y pues nada, ya espero ver esos ejercicios entonces pronto para trabajar sobre ellos. Vale. Gracias entonces. Gracias a todos, feliz noche. Gracias, feliz Camilo, noche. hasta la próxima. Descansen. Chao.